Descubre las 5 dolencias espirituales que solo los elegidos de Dios sienten. ¿Qué pasaría si te dijera que las dolorosas pruebas que más te hieren son, en realidad, la prueba de que has sido elegido por Dios? Puede parecer extraño, incluso injusto, porque nadie habla de esto desde los púlpitos, ni en los testimonios que se vuelven virales en las redes sociales. Hablan sobre victorias, bendiciones, milagros, pero olvidan mencionar que antes de todo eso viene el proceso, viene el desierto, viene el dolor que aprieta el pecho en el silencio de la madrugada. Y lo más impresionante, solo quienes tienen un llamado verdadero sienten estos dolores con tal intensidad. Tal vez estés atravesando por esto ahora mismo, sintiendo que no te entienden, rechazado, solo, incluso dentro de la misma iglesia. Tal vez estés luchando contra algo que nadie ve, renunciando a cosas que nadie comprende, esperando respuestas que parecen nunca llegar. Y en el fondo, te preguntas, ¿por qué a mí? La respuesta es simple pero profunda, porque Dios te eligió, y los elegidos no caminan por los senderos comunes. Son moldeados en caminos estrechos, pulidos en batallas silenciosas y preparados en hornos que pocos soportarían. Y no, esto no es una romanticización del dolor, es la revelación de un proceso divino que transforma heridas en propósito. En este video, descubrirás las 5 dolorosas experiencias espirituales que solo los elegidos de Dios sienten. Dolor que no son señales de fracaso, sino de alineación con el cielo. Dolor que antecede grandes revelaciones. Dolor que, cuando se entiende, se convierte en combustible para un destino extraordinario. Así que quédate conmigo hasta el final, porque tal vez, solo tal vez, este mensaje sea la confirmación que tu corazón tanto ha estado pidiendo en oración. Y aprovecha ahora, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario diciéndome si también sientes que fuiste separado por Dios para algo más grande. Vamos juntos hasta el final de este camino. Hay gente que piensa que ser rechazado es señal de debilidad, de que no encajas, de que hay algo mal contigo. Pero lo que pocos se dan cuenta, y los elegidos aprenden a base de sufrimiento, es que el rechazo en realidad puede ser el primer sello de un llamado divino. Es curioso, porque desde pequeños nos enseñan a buscar aceptación. En la escuela, en casa, en el trabajo, todo el tiempo parece que necesitamos encajar, agradar, adaptarnos. Pero quienes han sido separados por Dios para vivir un propósito mayor, inevitablemente comienzan a notar algo. Cuanto más se alinean con lo eterno, más desplazados se sienten. En lo terrenal, el rechazo viene de todos lados, y lo más doloroso suele venir de quienes están más cerca. Familia que no entiende tus decisiones, amigos que se alejan sin explicación, ambientes que antes parecían acogedores y de repente se vuelven hostiles. Es como si la vida empezara a expulsar al elegido de los lugares que ya no sirven para su propósito. Este dolor es real, es profundo, es confuso. Pero también es una de las señales más claras de que algo más grande está sucediendo en los bastidores de la existencia. Mira el ejemplo de José, hijo de Jacob. Rechazado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, abandonado en tierras extranjeras. A los ojos del mundo era un fracaso, un rechazado, pero a los ojos de Dios estaba exactamente en el camino correcto. El fondo del pozo, para los elegidos, muchas veces es el comienzo de la escalera. Y esto no es solo cosa de personajes bíblicos. Hoy en día, hay miles de personas viviendo la misma sensación. Gente que perdió el empleo porque no aceptó participar en algo injusto. Jóvenes rechazados en su propia iglesia por ser diferentes, por cuestionar, por no conformarse. Padres y madres que son malinterpretados incluso dentro de su casa, por poner a Dios en el centro de sus decisiones. ¿Y sabes cuál es el punto común entre todos ellos? El dolor del rechazo revela que el llamado es real, porque quien vive en lo superficial es aplaudido, pero quien se sumerge profundamente molesta. Es por eso que los elegidos sienten tanto, porque ven más.
sienten más. Saben que fueron hechos para algo que no se puede explicar con palabras, ni medir con aplausos. Y eso inevitablemente los aleja de la mayoría. Pero aquí hay un detalle que pocos notan. Este rechazo no es un castigo, es una protección. Dios aparta personas del camino para preservar el propósito. Aleja relaciones que no soportarían el peso de la misión. Silencia voces a su alrededor para que la única voz que quede sea la de Él. Es en ese vacío donde el llamado comienza a resonar. Ahora, claro, reconocer esto en medio del huracán no es fácil. Por eso los elegidos tienen que aprender a mirar más allá de lo visible. Si has estado viviendo ese dolor, el de no sentirte aceptado, el de ser mal comprendido, el de parecer demasiado diferente, tal vez estés exactamente donde deberías estar. Tal vez este rechazo te esté empujando fuera de lo común y hacia tu propósito. Y lo más curioso, esa sensación de estar solo, de caminar por rutas que nadie entiende. Poca gente habla sobre esto, pero hay un tipo de soledad que no es ausencia, es presencia. Presencia de lo divino, presencia del propósito y, sobre todo, presencia de un proceso que solo puede suceder en el silencio. Ese silencio que solo los elegidos conocen. La mayoría de las personas asocia la soledad con tristeza, abandono o fracaso. Y con razón, porque para quien vive una vida común, estar solo es sinónimo de estar perdido. Pero para quien ha sido separado por Dios, la historia es diferente. La soledad, en este caso, es una sala de entrenamiento. Es como el desierto que precede a la tierra prometida. Un lugar que parece vacío por fuera, pero por dentro está lleno de enseñanzas que moldean el espíritu. Mira lo que sucedió con Jesús en Getsemaní, rodeado de discípulos, pero completamente solo en el momento de la decisión. Esa noche simboliza lo que miles de elegidos enfrentan todos los días. Un momento en el que nadie entiende, nadie ayuda, nadie se queda. Solo Dios. Y es en ese espacio, donde el ruido del mundo no llega, que el alma comienza a escuchar la voz del Padre con más claridad. El ego se calla, la carne se rinde, y la esencia del propósito comienza a emerger. Muchos de los elegidos relatan este dolor, el de sentirse solo incluso estando rodeado de gente. Esto no es arrogancia ni victimismo, es solo una señal clara de que sus ojos están viendo en otra frecuencia. Mientras el mundo corre tras el reconocimiento, ellos están tras el alineamiento. Mientras otros buscan aprobación, los elegidos buscan dirección. Y eso aísla. Pero mira, esta soledad no es eterna, es un ciclo, un escalón, una etapa de la formación espiritual. Y quien no huye de ella, cosecha frutos que nadie más cosecha. La claridad, el discernimiento, la fuerza interior que nacen en esta fase, no se aprenden en un curso ni en un sermón. Son aprendizajes que el cielo ministra directamente al alma. Si estás viviendo esto, esa temporada en la que parece que nadie te entiende, nadie te acompaña, nadie te ve, sabe que esto no es el final del camino. Es solo el inicio de una nueva profundidad. Y en este lugar no estás solo, estás siendo pulido. Aquí va una práctica poderosa. Transforma tu soledad en altar. En lugar de luchar contra el silencio, aprende a conversar con Dios en él. Elige horarios fijos del día para estar en silencio, sin celular, sin distracciones, solo tú y el Creador. Lee el Salmo 91, medita en Juan 15. Anota lo que sientes. Te darás cuenta de que, poco a poco, esa soledad que parecía un castigo comienza a convertirse en compañía. Y este tipo de compañía prepara el corazón de los elegidos para el siguiente nivel. Esta es una de las doloras más silenciosas que los elegidos enfrentan, porque por fuera parece que todo está bien, pero por dentro hay una guerra, y no es contra las personas ni contra el mundo, es contra uno mismo. Es una batalla íntima, librada en el campo invisible del alma, donde el deseo de agradar a Dios se enfrenta a los deseos de la carne. Es importante entender, no se trata de cualquier debilidad,
Si fuera así, cualquiera lo sentiría. Pero solo quienes tienen un llamado verdadero sienten este conflicto como si fuera una brasa encendida en el pecho. ¿Por qué? Porque los elegidos no luchan solo contra el pecado, luchan contra todo lo que trata de retrasar el propósito. Es el tipo de dolor que aparece en los momentos más improbables, en el cansancio que trata de justificar la falta de oración, en el deseo momentáneo que trata de borrar años de renuncia, en la distracción que parece inofensiva, pero que poco a poco roba el enfoque de lo eterno. Quien nunca ha vivido esto puede pensar que es exagerado, pero quien ya se ha visto frente a una elección entre lo que quiere y lo que sabe que necesita hacer, entiende exactamente el peso de esta guerra. Pablo, el apóstol, describió esto con una claridad desconcertante. Porque el bien que quiero, eso no hago, pero el mal que no quiero, eso practico. Romanos 7:19. Esta es la tensión que acompaña a los elegidos, no porque sean débiles, sino porque son conscientes. El Espíritu Santo los despierta, los corrige, los inquieta. Mientras muchos se entregan a los impulsos, los elegidos resisten. Y es ahí donde aparece el dolor. La buena noticia: este dolor es señal de que Dios está presente, porque donde hay lucha hay vida. Los muertos no luchan, y quien está espiritualmente muerto ni siquiera siente el peso de las elecciones, pero el elegido siente, sufre, llora, se arrepiente, comienza de nuevo. Y esa es la mayor prueba de que el Espíritu está actuando. ¿Quieres un consejo práctico? Comienza el día orando con intencionalidad, no solo pidiendo bendiciones, sino reconociendo tus debilidades ante Dios. Di con sinceridad: Señor, quiero, pero no puedo. Ayúdame. Y Él ayuda. También vale la pena mantener cerca de ti versículos de confrontación, como Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Escribe este versículo en un post-it, ponlo en el espejo del baño, en la parte trasera del celular, y repítelo en voz alta cuando venga la lucha. Este tipo de estrategia simple es como una espada afilada en la batalla espiritual. Y poco a poco, la resistencia se vuelve más fuerte, el alma gana músculo, y lo que antes parecía imposible empieza a ser vencido. Pero, como toda guerra, esta también tiene fases, y cuando el elegido empieza a vencer por dentro, algo aún más exigente suele suceder por fuera. Es extraño cómo para mucha gente, seguir a Dios parece ser sinónimo de conquista, pero los elegidos conocen una verdad que pocos tienen el coraje de enfrentar. Antes de recibir, hay que perder. Antes de avanzar, hay que dejar ir. Antes de vivir lo extraordinario, hay que renunciar a lo común, y eso duele. La renuncia no es una elección que se hace solo una vez, es diaria, constante, muchas veces silenciosa. Y lo más difícil, no sucede en la mayoría de las veces frente a algo claramente incorrecto. No, las mayores pruebas de los elegidos vienen con cosas buenas, relaciones legítimas, oportunidades increíbles, sueños de infancia, pero que, por algún motivo invisible, Dios pide dejar. Y cuando Él lo pide no es porque quiera ver sufrimiento, es porque conoce todo el camino, ve lo que aún no ves y sabe exactamente qué debe salir de tu vida ahora, para que su propósito se cumpla más adelante. Recuerda a Abraham. La prueba no fue con algo trivial, fue con su propio hijo. Aquello que más esperó, más deseó, más amó. Dios pidió exactamente eso, porque sabía que al poner a Isaac en el altar, Abraham probaría que nada, absolutamente nada, era más importante que el Señor. Mucha gente hoy vive aferrada a personas, cargos, planes, con miedo de perder, pero los elegidos aprenden el arte de soltar. Aún con el corazón roto, aún sin entender, aún con lágrimas en los ojos, porque saben que lo que está en juego es eterno. Y si buscas un ejemplo actual, mira a las personas que renunciaron a carreras brillantes por convicciones morales.
gente que dejó de ganar mucho para no traicionar principios, jóvenes que dijeron no a relaciones al discernir que eso los alejaría de Dios. No es fácil, pero es necesario, porque el precio de la renuncia es alto, pero el de la desobediencia es aún más caro. Si sientes que Dios te está pidiendo algo, tal vez no sea un castigo, sino un entrenamiento. Tal vez Él te esté preparando para algo que requiere manos vacías, porque quien quiere cargar lo nuevo debe estar dispuesto a dejar caer lo viejo. Aquí tienes una práctica que puede ayudarte. Comienza anotando todo lo que sientes que está bloqueando tu camino con Dios. Puede ser una persona, un hábito, un plan. Pon todo en papel. Y luego ora específicamente sobre cada cosa. No pidas que Dios lo quite, pide que te dé fuerza para soltarlo. Esta oración, cuando se hace con sinceridad, transforma destinos. Y es en este proceso de entrega, de dejar ir incluso sin saber qué viene después, que los elegidos descubren algo aún más profundo. Es uno de los dolores más difíciles de explicar y de los más fáciles de sentir. Estás rodeado de gente, amigos, compañeros, hermanos en la fe, y aún así sientes como si estuvieras solo, no porque te excluyan, sino porque, en mí no es esto el fondo. Percibes que tu alma busca algo que pocos a tu alrededor pueden entender. Esta es la soledad espiritual, un tipo de aislamiento que no tiene que ver con la ausencia física, sino con la profundidad del propósito. Los elegidos sienten esto con frecuencia. Están en un culto, pero no se conectan con el ruido. Están en una charla, pero el tema les parece superficial. Están en una fiesta familiar, pero algo dentro de ellos grita por silencio. Y no es arrogancia, ni vanidad espiritual. Es solo el efecto secundario de estar en sintonía con el cielo, mientras el mundo aún vive al ritmo de la hora. El problema es que este sentimiento puede generar culpa, porque en teoría, estar con los hermanos debería ser suficiente. Pero la verdad es que, cuando tu espíritu está siendo alineado por Dios, empiezas a incomodarte con lo que antes te distraía. Comienzas a buscar más. Y ese más no se encuentra en cualquier esquina. ¿Recuerdas a Elías? Después de hacer descender fuego del cielo, se sintió deprimido y solo. Pidió morir, y Dios no lo reprendió. Al contrario, lo alimentó, lo fortaleció, y solo entonces lo llevó de vuelta a la misión. Elías estaba rodeado de un pueblo, de discípulos, pero su alma estaba en un lugar al que nadie más llegaba. Eso es ser elegido. Hoy, muchos sienten lo mismo. Están en grupos, ministerios, comunidades, pero el corazón clama por algo más profundo, por respuestas que no vienen en fórmulas listas, por conexiones que van más allá de lo superficial, y es en ese espacio donde el mundo no puede alcanzar, donde Dios habla más fuerte. Si te identificas con esto, aquí tienes una invitación. Deja de culparte por no encajar y comienza a usar ese dolor como brújula. Cuando te sientas desplazado, en lugar de buscar distracciones, busca dirección. Usa ese tiempo para profundizar en lecturas que alimenten el espíritu, como El peregrino de John Bunyan o La vida oculta con Dios de Andrew Murray. Y busca espacios de soledad intencional, una caminata sin auriculares, una mañana sin redes sociales, una conversación sincera con Dios antes de dormir. Este tipo de práctica transforma el dolor en portal, y los elegidos aprenden que, a veces, Dios permite ese sentirse solo para recordarnos que la presencia más importante nunca nos ha dejado. Y mientras esa presencia se vuelve cada vez más real, otro dolor comienza a intensificarse, el que llega cuando el mundo no entiende, no apoya y aún cuestiona el camino que elegiste seguir. Si hay algo que realmente duele, es ser criticado por hacer lo correcto. Y lo más desconcertante, cuando la crítica viene de quienes más amas: familia, amigos, hermanos en la fe, personas que deberían entenderte, pero no pueden. Y lo peor, te juzgan, te llaman exagerado, radical, santurrón, como si buscar a Dios con profundidad fuera sinónimo de fanatismo. Este dolor es uno de los más afilados que los elegidos enfrentan,
porque corta en el lugar más sensible, el corazón. Al final, todo ser humano lleva dentro el deseo de ser comprendido, de ser acogido. Y cuando tu búsqueda por Dios se convierte en motivo de alejamiento, burla o incluso enfrentamientos directos, es difícil no cuestionarse. ¿Estoy exagerando? ¿Estoy solo en esta fe? ¿Vale la pena continuar? Estas preguntas pasan por la mente de los elegidos y son legítimas, pero también son una señal de que el camino es el correcto, porque la verdad es que la luz molesta a quienes todavía están en la sombra, y cuanto más un elegido se acerca a Dios, más su vida comienza a denunciar, sin palabras, lo que está desalineado alrededor. Mira el ejemplo de Noé, un hombre íntegro, obediente, que escuchó la voz de Dios y construyó un arca durante años, siendo llamado de loco por todos a su alrededor. No necesitaba predicar con palabras. Su obediencia ya era el sermón, y eso fue suficiente para provocar burlas, desprecio, chismes, pero también fue lo que lo salvó, y salvó a su casa. Hoy, el arca de los elegidos está hecha de decisiones que confrontan la lógica común. Rechazar invitaciones, cambiar hábitos, buscar santidad en un mundo que idolatra el placer inmediato. Y todo eso genera ruido, genera miradas desconcertadas, genera incomodidad, pero también genera raíces. Si estás viviendo esta fase, no intentes defenderte. Los elegidos no explican, viven. Y con el tiempo, lo que hoy genera crítica será motivo de testimonio. He visto personas que fueron ridiculizadas por dejar una vida entera por convicciones espirituales y años después fueron buscadas por las mismas personas que se burlaron en busca de consejos, oraciones, ayuda. ¿Quieres una acción práctica? En lugar de tratar de convencer a quien te critica, guarda silencio y ora. Ora por discernimiento, ora por sabiduría, ora para que tu vida hable más fuerte que tus palabras. Y lee Proverbios 15:1. La respuesta suave quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Ten esto como lema. Y recuerda, toda crítica tiene fecha de caducidad, pero la paz de quien camina con Dios, esa permanece. Incluso cuando nadie entiende, incluso cuando nadie cree. Porque los elegidos saben que obedecer es mejor que ser aplaudido. Es en este proceso de mantenerse firme, incluso siendo malinterpretado, donde surge una de las fases más desafiantes del viaje espiritual, el tiempo de espera. No hay elección más difícil que esperar cuando todo dentro de ti grita por movimiento. Y es precisamente ahí donde muchos elegidos casi se rinden, porque, a diferencia de lo que enseña el mundo, donde todo es instantáneo, urgente, inmediato, el tiempo de Dios sigue otro ritmo, y cuando Él decide trabajar en silencio, el ruido de la espera se vuelve ensordecedor. El dolor de esperar es sutil, pero corrosivo. No llega con gritos, llega con silencios, con oraciones aparentemente sin respuesta, con puertas que tardan en abrirse, con promesas que parecen demasiado distantes, y en medio de todo esto surge la duda. ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Pero los elegidos deben aprender algo vital. Dios nunca está retrasado. Él simplemente no trabaja al ritmo de nuestra ansiedad. Mira el ejemplo de David, ungido rey cuando aún era un niño, pero solo asumió el trono años después. Después de ser perseguido, esconderse en cavernas, ser traicionado por quienes él ayudó. La promesa existía, pero la preparación tenía que suceder primero, porque Dios no entrega grandes propósitos a corazones despreparados. Y José tuvo sueños grandiosos aún siendo adolescente, pero antes de verlos cumplidos, pasó por un pozo, por prisión, por olvido. Años y años siendo moldeado en el silencio de la espera. Pero cuando llegó el tiempo, todo tuvo sentido. Y esta es la lección. El tiempo de espera no es una pérdida de tiempo, es perfeccionamiento. Es allí donde el carácter se forma, donde la fe se prueba, donde la confianza en Dios deja de ser teoría y se convierte en sustento diario. Los elegidos que aprenden a esperar con fe
cosechan frutos que nadie más cosecha, porque no es la llegada lo que los transforma, es el camino. ¿Quieres un ejercicio simple pero poderoso? Mientras esperas, ocúpate de lo que está a tu alcance. Ora, claro, pero también lee, estudia, prepárate. Lee el libro de Santiago. Completo, son solo 5 capítulos y están llenos de sabiduría sobre perseverancia. Anota las promesas de Dios para tu vida y decláralas en voz alta todos los días. Y haz un diario de espera, donde registres no solo tus angustias, sino también los pequeños signos del cuidado de Dios a lo largo del proceso. Esto alimenta la fe como pocas cosas lo hacen. Los elegidos deben entender que la espera también es una misión, y muchas veces es en ella donde Dios revela el siguiente paso. Y cuando ese siguiente paso llega, no siempre viene de la forma que esperamos. A veces llega en forma de pérdida, de alejamiento, de separaciones que duelen, pero que también son necesarias para abrir espacio a lo nuevo. Hay momentos en el camino de los elegidos en los que Dios no solo abre puertas, también las cierra. Y esto, al principio, parece contradictorio. Después de todo, quien ama no debería alejar. Pero justamente ese es el punto. Él te ama tanto, que no duda en quitar de tu vida aquello o aquellos que pondrían todo en riesgo más adelante. La separación en este contexto no es castigo, es preservación. Dios ve lo que tú no ves, escucha lo que tú no escuchas, y conoce intenciones que la mirada humana no alcanza. Por eso, a veces, Él quita amistades que se disfrazaban de apoyo, pero que secretamente saboteaban tu fe. Quita relaciones que parecían prometedoras, pero que más tarde te alejarían del propósito. Quita hasta oportunidades increíbles que, si las tomaras, te desviarían de la verdadera misión. Y duele mucho, porque nos aferramos, creamos expectativas, proyectamos el futuro. Pero los elegidos aprenden, muchas veces llorando, que lo que Dios arranca hoy es precisamente lo que impediría el crecimiento mañana. ¿Has notado cómo después de una gran separación llega una nueva claridad, un alivio escondido detrás de la nostalgia? Es como si, finalmente, el espíritu respirara aliviado, porque lo que pesaba, incluso sin que lo notáramos, salió del camino. Mira a Abraham y Lot. Mientras estaban juntos, la promesa no avanzaba. Fue solo después de la separación que Dios mostró a Abraham la tierra prometida. Hay conexiones que funcionan como tapas espirituales. Limitan, sofocan, retrasan. Y, por amor al propósito, Dios arranca, aunque duela. ¿Quieres un ejercicio de sabiduría? Ora con coraje. Pide que Dios te revele quién está contigo solo hasta cierto punto, y esté dispuesto a aceptar la respuesta. A veces llegará a través de distanciamientos naturales, a veces por confrontaciones inevitables, y a veces solo por esa sensación de que algo ya no encaja. No luches contra eso. No insistas en mantener lo que Dios ya está removiendo. Mantén un corazón en paz al perder lo que no debía quedarse. Haz un ayuno relacional por algunos días. Aléjate de todo lo que sientes que consume tu energía sin acercarte a Dios. Y observa, en ese tiempo, el cielo habla mucho, porque los elegidos no viven de acumular, viven de alineación. Y cuando algo sale de tu vida, por permiso divino, es señal de que algo más grande está por venir. De hecho, hablando de venir, es en ese espacio dejado por la pérdida donde Dios comienza a hacer surgir algo nuevo. Y justamente ahí es donde empieza la introducción de tu historia completa. Después de todo lo que has escuchado aquí, respóndeme con sinceridad. ¿Cuántas de estas dolorosas experiencias has sentido en tu propia piel? ¿Cuántas veces pensaste que estabas siendo castigado cuando en realidad estabas siendo preparado? La verdad es que los elegidos no siguen caminos comunes. Enfrentan batallas invisibles, cargan con cargas que nadie ve y viven procesos que muchos jamás soportarían. Pero todo esto no es por casualidad. Es perfeccionamiento, es estrategia divina. Es la construcción de un destino que no puede ser explicado con palabras humanas. La pregunta ahora es,
¿Vas a seguir luchando en silencio? ¿O vas a transformar tu dolor en propósito? Si alguna parte de este mensaje resonó contigo, incluso si fue solo una parte, entonces haz algo diferente hoy. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto. Deja un comentario aquí diciendo lo que más tocó tu corazón. A veces, tu comentario puede ser la respuesta a la oración de otra persona. Y claro, suscríbete al canal, activa la campanita y quédate cerca, porque aquí no entregamos contenido superficial. Aquí nos sumergimos en lo que realmente transforma vidas.